Hola, bienvenidas y bienvenidos a Enfoque ACC, el podcast de la Asociación Chilena de Cinematografía, donde conversaremos con diferentes colegas de la industria acerca de sus experiencias y procesos creativos. Yo soy Diego Lazo y hoy estaré conversando con Gabriel Díaz, director de fotografía, director y vicepresidente de la Academia de Cine de Chile. Hablaremos con él de su multifacética carrera en el cine nacional y el camino creativo que lo ha llevado a participar en variados proyectos. Profundizaremos en El Castigo, película dirigida por Matías Vice y que plantea una interesante propuesta cinematográfica desde un plano secuencia. Este podcast es presentado por nuestro sponsor Fujifilm, que con su experiencia en cine y fotografía, muy pronto estarán lanzando su primera cámara de cine digital, la GFX Eterna, que por supuesto estaremos probando acá en ACC. Y también Condor Blue, accesorios profesionales para cámaras de cine y video, quienes han colaborado con diferentes profesionales de la industria para crear soluciones reales. Agradecemos también el Instituto Profesional AYEP por recibirnos en su centro de grabación docente. Vamos a partir con una pregunta que se la hacemos a todos, que es como volver al origen. O ¿cómo llegaste a donde estás hoy en día? ¿Cómo llegaste a tu oficio? Wow, es una súper buena pregunta que yo siento que tuve mucha suerte de achuntarle rápido, ¿cachai? Porque siendo un escolar muy inmaduro, sin mucho mundo, y en una época post-dictadura donde, como que el cine era muy inexistente, muy incipiente, bueno, había sido como, ¿no es cierto?, dormido. eh, entonces, de repente, como que estando al final de la enseñanza media, como que tuve unos talleres de foto y un taller de guión. Por alguna razón, como que intuí que había algo ahí que me interesaba. eh, y sin mucha referencia de lo que significaba, como que me intuí que tenía interés en estudiar cine sin yo tener, ¿cachai? Como una cercanía ni familiares, ni amigos que hacían películas ni nada, pero como que intuí algo y eh, tengo la sensación de que le achunté eh, rápido, ¿cachai? Siendo chico y entonces entré a estudiar cine en la escuela de cine a esos tiernos 18 años, siendo muy inmaduro y Súper joven. sí, muy joven, ¿cachai? Y como que nada, y me fui enamorando mucho del oficio. Confieso que durante la carrera, eh, como que terminaba el año, terminaba primer año y tenía como algunas dudas, no tanto del oficio, pero sí de la escuela. Como que, porque la escuela, que es una institución que yo recuerdo con muchísimo cariño, está la Escuela de Cine de Chile, eh, era una institución un poco chascona, así, un poco desordenada, como poco institucional. Y, y entonces terminaba el año y decía, no, quizás necesito como una cuestión más, como aprender otras, más contenido sobre todo, ¿cachai? Porque era una escuela como bien técnica y me daban unas dudas ahí como que y llegaba el verano y ahí me daba cuenta, no, pero en realidad sí he aprendido harto, ¿cachai? Y he filmado unos cortos y en realidad esto es lo que me gusta y como que, y entraba de nuevo al otro año y me pasó como 2 veces, ¿cachai? Como en segundo también, como, chucha, ¿será o no será? Y como que recapitulaba y me daba cuenta que sí era lo que quería y que sí había aprendido cosas y como que sí me gustaba y, ¿cachai? Finalmente como que aprendí ahí haciendo. Sí, bueno, sí, eso era algo muy lindo de esa escuela, que era como que te tiraban a filmar y había que entregar un cortometraje cada 2 semanas en el ramo de taller. Y entonces, claro, se aprendía haciendo y se aprendía trabajando con los compañeros y compañeras, y entonces uno tenía harto esta experiencia del hacer cine, ¿no? Como del trabajo en equipo, de las distintas especialidades y de todos los procesos que involucra la creación de una pieza. Entonces, claro, como que empíricamente como que uno podía vivir el hacer cine y entonces, claro, darse cuenta de si era lo tuyo o no. Claro. Aparte, la escuela en ese tiempo terminó siendo un semillero increíble, ¿no? De talento relacionado al cine. Sí, hubo harta gente en esas primeras generaciones que fue, o sea, que es relevante esta pequeña cinematografía chilena. Sebastián Lelio está ahí, Matías Vice, qué sé yo, como, y eran gente con la que te topabas en el patio, ¿cachai? Y como estaban haciendo cortos y haciendo cosas. Era una institución pequeña, pero puta, súper llena de mística, ¿cachai?
Entonces había pocas instituciones que permitían aprender cine y la escuela de cine era una de estas. Entonces como que había, claro, gente que estaba muy apasionados por esta aventura un poco como, sí, incipiente, ¿no? Claro. O sea, tu generación, yo llegué un poquito después, pero tu generación le tocó así duro como ser bisagra, ¿no? Entre lo análogo y lo digital, ¿no? Es heavy, sí. Entonces, yo recuerdo mucho ese punto de quiebre, ¿no? Como en la escuela donde yo estaba había varias moviolas, ¿cachai? Que había ahí en el segundo piso unas moviolas y era como que el celuloide y había, nada, cámaras de cine y recién estaban apareciendo unas primeras cámaras de VHS, ¿cachai? Que eran como unas cuestiones más grandes donde ya se podían filmar cosas y que quedaban un resultado como decente, ¿cachai? Lo que pasaba en Europa en torno a estas nuevas tecnologías también era muy interesante y muy inspirador para nosotros, ¿no es cierto? Estaba el Dogma 95, que venía desde Dinamarca, y yo me acuerdo que en el verano del 98 tuve la suerte de ver Los Idiotas, de Lars. La vi en un cine y quedé muy impactado, no solo por el contenido de la película, que era esta historia tan genial, sino que por este nuevo lenguaje que estaba Mm. naciendo y que resonó profundamente en mí, ¿cachai? Como por esta soltura, por esta libertad, por esta irreverencia, ¿no? Y porque rápidamente uno entendía que era una producción que se podía hacer con escasos recursos, ¿cachai? O sea, había que tener una idea así de buena, eso sí que Claro. sí, pero técnicamente era algo que estaba al alcance de la mano, ¿cachai? Estás hablando Entonces, de una época en que no habían celulares que grababan también, ¿no? sí, exactamente, claro. Y así que sí, fuimos como de esa generación bisagra y también como que tuvimos que desprejuiciarnos con respecto a lo digital, ¿no? Porque Mm. también sí tengo el recuerdo como de que había como una visión un poco peyorativa también a lo Mm. digital, ¿no? Como que uno no podía hacer una Eso no es película, cine, eso no es cine, ¿cachai? Si claro. el cine se hace con el celuloide y qué sé yo, pero en el fondo todos sabíamos, intuíamos que eso era el camino, ¿cachai? Claro. Es súper interesante el ejercicio de ver actualmente esas películas. Yo lo he hecho y encuentro que es increíble como ver con la distancia, ver ahora lo que significa en términos, por ejemplo, de lenguaje, ¿no? Ahí uno entiende como que el cine es un lenguaje. Ujú. Y claro, en esos años me imagino Lars von Trier con su grupo es como una vanguardia que fue muy criticada también. Por supuesto. Tú, me imagino que claro, que en este grupo, viendo este tipo de películas, como conectando de alguna manera, comenzaron rápidamente como a decir, bueno, podemos hacer una película con una cámara pequeña digital. ¿Cómo fue la conexión ahí con Matías Vice? Éramos compañeros de curso con Matías y tuvimos afinidad desde temprano. Empezamos a hacer cortos juntos, no sé, en primero o segundo año. Y entonces como que empezamos a ganar horas de vuelo juntos. Yo creo que éramos la cuarta generación de la escuela de cine, que entiendo que se fundó en el 95. Entonces habíamos... eh, claro, había un pool de alumnos ahí, había como una casa ya un poco más grande que la primera casa donde se fundó y había como La de Macul. la de Macul, claro, exactamente, y había como un pañol con unas luces que eran unos tubos fluorescentes y un Fresnel, así una cuestión como... y un par de estas camaritas, ¿cachai? De VHS, qué sé yo. Y entonces... Matías había dirigido varios cortos y teníamos un profesor de guión que es Julio Rojas, que ha hecho una Mm. espléndida carrera como guionista. Y Matías tenía mucha afinidad con Julio y en general los trabajos de los guiones de los cortometrajes los trabajaban con él, qué sé yo, y apareció este guión que tenía Julio, que era una historia como en tiempo real.
Y entonces rápidamente Matías detectó que era como algo con lo que que él quería hacer y una historia con la que él vibraba profundamente. Y nada, y fue como que una cosa condujo a la otra y nosotros éramos ya medios partners. Y empezamos claro, a imaginarse cómo hacerla con los recursos que teníamos, y entonces que era como la casa del papá, ¿cachai? El auto de la amiga, y, ¿cachai? Y hacer como un mapa de, ya, para ir de esta casa a esta otra. Creo que hay una casa de una terapeuta, una doctora de Matías, que estaba por ahí cerca, entonces se la pidió, ¿cachai? Como una cuestión así de realmente de bajo presupuesto, pero como de full, full pasión y full ilusión. Y eso, pues, y como que él y Matías siempre ha tenido como como una búsqueda en el trabajo actoral. Entonces, él armó este casting. Nosotros ya teníamos un vínculo con Blanca Levin y Víctor, de hecho, que habían protagonizado otros cortometrajes, ¿cachai? Entonces, era como... Se conocían. Claro, la gente con la que está ahí a nuestro alcance, ¿cachai? Claro. Y eso. Y después era como mini DV y elegir una cámara que no fuera muy grande para que cupiera en el auto, como... ¿cachai? Como puro sentido común, ¿no? Pura intuición. ¿Y cómo fue para ti enfrentarte a ese proyecto? Porque tú operas cámara, pero además actúas. Claro, tengo que decir unas líneas. Mira, yo, ¿sabéis qué? Tengo la sensación de que era como acercarse a los proyectos de una manera muy audaz, ¿cachai? Como irresponsable de alguna manera, pero como sin la posibilidad de que fuera a fallar, ¿cachai? Y sin enredarse con ningún detalle, como esta es la locación y listo, y está bien, ¿cachai? Y es como que es chica, pero no importa, y es como si falta una luz, bueno, yo cambiaba una ampolleta, me acuerdo que en el baño donde está Víctor duchándose, ponte tú. Gran escena. Gran escena, ¿cachai? Sí, gran momento. Cambié una ampolleta, me acuerdo, puse como un pequeño difusor, así, ¿cachai? Como adentro de la pieza donde Blanca Levin va al final y se encuentra con Diego Muñoz y tienen esta como escena de sexo fallido. Había como que mover las cortinas para que entrara la luz natural, pero era como que, en el fondo, no hacerse ni un atado por nada, ¿cachai? No. Vamos con todo nomás y no pongamos ni un atado. Y siento que es una energía que es muy lindo de tener, sobre todo a esa edad, ¿cachai? A veces he visto sí, de repente gente que se enreda porque quiere lograr un resultado muy fino, ¿cachai? Que también es una energía muy buena de tener, ¿cachai? Pero creo que al inicio de una carrera es bueno tirarse a la piscina, ¿cachai? Y como darle con todo ¿cachai? Como abrazar un poco el caos. Sí, abrazar un poco el Y caos. la intuición también. Sí, en la escuela de cine, el maestro que teníamos ahí, que es Carlos Flores, ¿no? El fundador y el profesor de taller, tenía una frase que nos decía y que era como que algo que regía todo lo que hacíamos en la escuela y la frase es avance irreflexivo y retroceso metódico. Y esa frase hasta el día de hoy, a todos los que estuvimos en esa escuela, nos emociona y la recordamos con mucho cariño porque nos enseñó una manera de cómo enfrentarnos a este oficio, ¿cachai? Y tiene que ver con tirarse a la piscina, como con no temer, pero sí después aprender y después ser autocrítico y darse Claro. cuenta de qué cosas no están bien o qué cosas pudieron hacerse mejor, pero no quedarse en el trampolín con miedo a tirarse, ¿cachai? Claro, entonces yo creo que de alguna manera esa también fue la energía con la que yo me enfrenté a ese primer largometraje, ¿cachai? ¿Y eso es algo con lo que te has enfrentado también después a tu futuro, o sea, a los próximos proyectos que vinieron después de Sábado? Yo creo que algo de esa enseñanza queda, pero a medida que han ido pasando los años,
han habido ya muchos retrocesos metódicos, ¿cachai? Claro. Entonces ya uno va como cargando una mochila con aprendizajes también, entonces ya no es completamente un avance irreflexivo solamente, ¿cachai? Sino que ya en el avance ya uno carga con ciertas enseñanzas, ¿cachai? Y también probablemente los desafíos que me han tocado después han tenido mayor complejidad, o de mi parte también han querido, yo he querido tener como nada, ser más minucioso en algo, qué sé yo, ¿cachai? Ya no es como algo tan arrojado como fue en ese momento, ¿cachai? Pero sí creo que sigue siendo esa enseñanza del avance irreflexivo y el retroceso metódico, sigue siendo algo que me gusta recordar, ¿cachai? ¿Y en qué momento dijiste, quiero ser director de fotografía? Ja. Mira, yo actualmente me desempeño como director de fotografía y como director. Como que hago ambas cosas y bastante de lo que hago es trabajar como director, porque trabajo como director de series. Entonces, esos son como proyectos de mucho volumen, ¿no? Muchos meses, muchos capítulos y como... entonces, la verdad que trabajo bastante como director, ¿cachai? Y yo creo que cuando estaba en la escuela, Claro, pero algo... eso es algo que en esos años tú No, claro, no dirigías, no, en pues. esos años no dirigía nada. Entonces, y Claro. yo, estando en la escuela, claro, yo tenía como una gran pasión y gusto por, eh, por la creación de una imagen, por la creación de un plano, pero pienso ahora con la distancia que tenía bastante que ver como con el uso de la cámara, ¿cachai? Con el encuadre, con el uso de la cámara como elemento narrativo. Más quizás, más que con el uso de la luz, ¿cachai? Que es como realmente lo que hacemos los fotógrafos, que es como Claro. crear una atmósfera lumínica que tiene que ver con lo narrativo. En general, como yo siento que la cámara es un instrumento muy del director también, ¿cachai? Es como justo una frontera ahí, ¿no? Pero yo que me toca trabajar como director y como director de foto, a mí como director me gusta mucho elegir la óptica que voy a usar en cada plano, como con los fotógrafos, por supuesto, que me aportan como hacen unas propuestas y que muchas veces son muy buenas, ¿cachai? Pero tengo como esa sensación de que ya desde la escuela, cuando yo elegí la especialidad de dirección de foto, había como que mi acercamiento a la foto tenía mucho que ver como con construir un encuadre, ¿cachai? Y construir un encuadre y un movimiento de cámara como elemento narrativo y no solamente el construir la atmósfera lumínica. Y bueno, y en la escuela también tenía como referentes muy importantes en la foto. Tuve la suerte de ser alumno de don Héctor Ríos. Me acuerdo mucho de sus clases de foto y de sus clases de operación de cámara, Cámara en ¿cachai? mano. Claro, me acuerdo en el Parque Inés de Suárez aprendiendo a caminar con una cámara súper pesada en el hombro y como que era referentes súper inspiradores, ¿cachai? Entonces siento que nada, fue como natural inclinarme hacia esa área. Y quizás por lo mismo, tu filmografía parte como bien en lo documental también, ¿no? Bueno, en realidad, Sábado como es una película en tiempo real, claro, es una ficción, pero tiene como un poco un sabor documental, Sí. ¿no? Y como que se trata de un camarógrafo que hago yo que tiene que registrar un momento y entonces es como una ficción sobre un momento documental, ¿cachai? Claro. La Sagrada Familia también, que es una ficción, está filmada en orden, ¿cachai? En orden Cronológico. cronológico. Claro. Entonces también tiene una cosa un poco documental, ¿cachai? Porque nosotros a la hora del desayuno filmábamos a los actores desayunando y así sucesivamente y como que... Entonces son ficciones que tienen como que toman del documental algunas cosas, ¿cachai? O sea, Y igual son proyectos que vuelven difusa esa línea, ¿sí? claro, exacto, Entre la ¿cachai? ficción, lo documental. Total, exigen al elenco a estar como viviendo como, claro, en tiempo real lo que les está pasando a sus personajes. Y claro, y yo las primeras cosas que hice como director fueron documentales después. Sí, he tenido bastante cercanía con el documental, es un género que me gusta mucho. Eh, Trabajaste con Ignacio Agüero. Sí, he trabajado con Ignacio Agüero, que es como
gran director de documentales y de un lenguaje muy innovador y que a esta altura es un tipo que ya tiene tanta experiencia que es como que son gente que ya usa el lenguaje como para improvisar. Es como que eso siento yo que gente del calibre de Ignacio Agüero es como ver a John Coltrane tocando música, ¿cachai? Como que ya como que no sienten el instrumento, sino que como que respiran, ¿no? Y Sí. Ignacio Agüero, claro, tiene esta cosa como de que innova y reinventa el lenguaje y como que... claro, las últimas películas que ha hecho son alucinantes en ese sentido, porque ya las está haciendo él solo en su casa y habla y filma los animales de su jardín y tocan el timbre en esta otra película y como que abre la puerta y graba y como que todo le sirve, ¿cachai? Porque ya es mucha la soltura de cuerpo, ¿cachai? Pero claro, con él tuve la suerte de trabajar en 3 películas como director de foto y sí, y es como circunstancia laboral, diría yo, que el documental parece que yo siento que es lo más como... o sea, tiene algo muy especial, ¿cachai? Como la ficción es muy entretenida porque uno tiene control de las cosas y uno puede como inventar cuestiones, pero en el documental uno como que uno entrega la vida, ¿cachai? Y uno como que claro, como que ponís el cuerpo y el alma ahí y uno conoce una gente y unas realidades y como que uno como que se deja llevar por la corriente del mar en el documental, ¿cachai? Claro. Versus la ficción que uno está como en un laboratorio controlando las piezas, ¿cachai? No, y es súper bonito estar ahí, como en esa marea, con la cámara, como encuadrando, seleccionando como que quiero captar esto, o estoy atento a esto otro. Claro, exacto. Y hay que ir como construyéndolo ahí en Claro, vivo, sí. claro. Construyéndolo en vivo sí, mirarse con el director y como, ¿qué hago ahora, weón? Y como, ojo, mira la mano y como ahí, oh, wow, y cacha allá y como, claro, tiene un poco que ver con tocar en vivo, como, sí, es súper apasionante el documental. ¿Y qué es lo que te hace como pasar de la dirección de foto a dirigir eventualmente? Yo, como te digo, yo pienso que desde mis años en la escuela de cine, yo creo que palpitaba algo inconsciente en mí, eh, como en torno a la dirección. Y yo quizás no me daba cuenta, ¿cachai? Y también tengo claro, también tengo la sensación de que claro, yo sentía como que me faltaban herramientas para el trabajo con los actores y las actrices, por ejemplo, ¿cachai? No me sentía preparado para enfrentarme a estas personas con este talento como mágico de transformarse y yo tener que darles como una indicación, era como algo que yo sentía que me quedaba un poco grande, ¿cachai? Eh, pero claro, pero sí yo siento que había algo que me interesaba claro, de la dirección y de yo construir el relato. Y después con los años me he dado cuenta que sí, que me hace profundamente feliz, por ejemplo, la dirección de ficción, que la he hecho mucho en series de televisión. Me llena de adrenalina y me gusta mucho dirigir al equipo y sí, y escuchar comentarios y como que me hiperestimula esa actividad y me gusta. Y también la edición es algo que me apasiona profundamente, ¿cachai? Que es como que cuando uno es director, entonces tienes acceso a esos dos mundos tan geniales, que es como el set y después la edición, que es como otra, claro, Una burbuja. claro, un laboratorio donde donde se inventa todo, ¿cachai? Y técnicamente el salto se produjo como por una casualidad, de que unos amigos estaban empezando un proyecto y como que cachaban que yo tenía un proyecto audiovisual, y cachaban que yo estaba medio metido ahí y me ofrecieron si yo quería dirigir esta serie documental. Era una cuestión muy, muy pequeña, una serie que se llamaba Humanos en el Camino, que era un formato argentino que lo replicaron acá en Chile
y que se exhibió por Chilevisión. Y yo llegué ahí como medio un poco de taquito, como sí, yo puedo ayudar a dirigir, y como así, ¿cachai? Como medio sin buscarlo, pero yo creo que inconscientemente lo estaba buscando, porque vamos, de hecho terminé ahí, ¿cachai? Y ahora, en la actualidad, tú como que puedes hacer las dos cosas, ¿no? Porque has dirigido series, ¿no? Estuviste en la segunda unidad también de No, por ahí, ¿no? Sí, De la sí, película No, de de la Pablo película no. Larraín, Sí, Vencer tremenda o experiencia. Morir, que... Claro, sí, con Fábula he tenido una historia larga. Ellos siento que han sido muy nada, generosos y como que me han dado posibilidades de como probar distintas cosas. He dirigido publicidad con ellos, he Ah, hecho ya. estas direcciones de segunda unidad en varias ocasiones. En Prófugos, por ejemplo, que fue la primera vez que tuve es como una figura en que cuando hay una segunda unidad la dirijo yo y cuando no hay segunda unidad entonces voy como operador de cámara de la primera unidad. Como un juego así, entonces como que pucha, eran justo como dos habilidades que tenía y que podía ofrecer esa como que podía ofrecer eso a la producción. Y entonces, claro, es una versatilidad que me parece que es muy alucinante y que también siempre es algo que le digo de repente nada, a gente que más joven que está como partiendo que es muy bueno si uno tiene la posibilidad de probar otras áreas, incluso aunque uno sepa que no son lo tuyo, ¿cachai? Mm, Son buenas experiencias porque este oficio es tan coral, ¿cachai? Y claro. mientras más uno sabe distintas cosas es como uno lo entiende mejor. O sea, Gabriel Díaz totalmente multifacético, porque además, director de foto, músico, Tuve una experiencia, sí. CHC, Sí. asistente de vestuario. Y asistente de vestuario. Claro. He tenido suerte, pero creo que también tiene que ver con como con una disponibilidad, ¿cachai? Con, Mm, con no, con tirarse a la piscina, pues, con el avance sí. irreflexivo, ¿cachai? Y en ese sentido, ¿cómo conociste la ACC? ¿Cómo llegaste a la ACC? Eh, Hablando de conocerse, sí, ¿no? bueno, sí, exacto. Mm, ¿Sabéis qué? Yo no era miembro de la ACC hasta hace pocos años y el año 2023, claro, tuve como una emoción y una necesidad de querer vincularme más con mi medio, ¿cachai? No sé bien por qué me pasó eso, ¿cachai? Agradezco que me haya pasado, ¿cachai? Yo creo que me habían invitado como a participar, ¿cachai? Recuerdo, no sé, Sergio Armstrong o Vicente Mayo, como deberías participar y por qué no te participás y qué sé yo, y como que yo sentía que más bien mi camino se había ido como hacia la dirección y me sentía como que medio que no pertenecía quizás tanto a la CC, pero justo como que en esos años como que volví a conectarme porque hice la foto de Rotting in the Sun con Sebastián Silva y después El Refugio con Matías y sentí que en el realidad castigo. perdón, el castigo con Matías Vice y sentí como que sí era un oficio que yo amaba igual, ¿cachai? Y que sí era, y que sí en alguna parte yo era un director de foto, ¿cachai? Y entonces se me aclaró un prejuicio de mí mismo que yo tenía y entonces quise pertenecer. Y también fue el mismo año en que me hice socio de la Academia de Cine de Chile por la misma idea, como soy parte de, ¿cachai? Sí, o sea, cumplo los requisitos para participar, pero además tengo las mismas preocupaciones y las mismas, como, ¿no es cierto?, como pasión por el mismo oficio que esta gente, ¿cachai? Mm, Entonces, como que esta idea como no de aislarse, pero sí como de estar como, sí, autoencerrado, como que afortunadamente como que se me abrió esa jaula que me había hecho, rara, ¿cachai? mm. Y creo que tiene todo el sentido unirse a una institución como la ACC si uno trabaja en la creación de imágenes, ¿cachai? Mm. Porque, sí, porque hay compartir experiencia y hay
un acto humano de vincularse ¿cachai? Con gente que tiene tus intereses, ¿cachai? También un acto político hoy en día, ¿cachai? Sí, totalmente, es como ir un poco contracorriente. Claro. O sea, la vida moderna igual te lleva un poco a ese aislamiento, creo yo. Sí, Sí. sí. A mí me pasó algo parecido. De hecho, entramos al mismo tiempo. Genial. Como en la misma nómina. Buenísimo. Y claro, me pasó algo parecido. Yo en un momento, claro, como súper aislado, y conocía igual gente, Ajá. pero nunca había participado. Y creo que fue muy grato como conocer a los y las colegas. Claro. Y acercarse, ponerle rostro a nombres que había visto por ahí. Claro. Ver su obra, su trabajo. Sí, exactamente, me pasa lo mismo. Y siento que rápidamente uno se sorprende con que en general la gente quiere como compartir una experiencia o bueno, nosotros como por ser miembros de la CC, ¿no es cierto?, tenemos esta posibilidad como de mandarnos mails y es muy lindo lo que pasa, ¿cachai? Oye, alguien sabe cómo se hace esto o alguien tiene un lente no sé qué y rápidamente se genera como una red y hay como una ganas de aportar a una solución. Claro. Oye, Gabriel, y hoy en día, al Gabriel Díaz, director de foto, Sí. ¿qué es lo que lo hace como agarrar un proyecto desde esa área? ¿Y cómo te enfrentas a un proyecto desde la dirección de fotografía? También es muy prioritario la onda que tenga yo con el director o la directora del proyecto. Creo que tengo que decir, claro, que es como, en general, los proyectos en los que me vinculo como director de foto tienen ese antecedente, ¿cachai? Como actualmente, claro, no estoy como buscando trabajo como director de foto y como, ¿cachai? Como un director de foto normal, digamos, sino como más bien son invitaciones de personas con las que tengo como, nada, como una carrera de trabajo, como Ignacio Agüero o Sebastián Silva, Matías Vice, ¿cachai? Que digamos son como la gente con la que he estado trabajando ahora último. Entonces hay un primer paso que está dado por esa afinidad, ¿cachai? Con, no solo personal, sino que con las obras de estas personas, ¿cachai? De estos artistas. Y, y ya cuando hay ese primer diálogo, entonces por supuesto claro, quiero ver el guión, ¿cachai? Quiero leer el guión. Y entonces, una vez que ya como que conozco la historia y entonces viene un segundo momento que es como de leer mucho qué es lo que quiere ese director o directora, ¿cachai? Como, y tratar de leer muy profundamente cuál es la búsqueda que tiene ese autor, ¿cachai? Y entonces, después de que yo interpreto esa necesidad o esa búsqueda que hay ahí, entonces, claro, yo como que ofrezco que propongo, empiezo a proponer cosas claro, y estoy muy activo por un lado, como en las soluciones técnicas de un proyecto y en cómo desde la fotografía y desde la atmósfera visual puedo contribuir a crear la narración que ese autor está buscando, ¿cachai? ¿Cómo llega Matías Vice y te dice, tengo una película, un plano secuencia, una vez más? Claro. ¿Cómo te enfrentaste a ese proyecto? Esta historia bueno, este guión lo escribió Coral Cruz, que es una guionista española. Escribió este guión y hicieron este match con Matías en que Matías entonces quería él dirigir esta película. Y el guión originalmente no estaba escrito como un plano secuencia, ¿cachai? Había alguna elipsis, qué sé yo, pero Matías se dio cuenta que sí podía contarse linealmente, o sea, en un plano secuencia, digamos, y que acomodando un par de piezas, la historia crecía mucho, ¿no? Como que esa fue como la vuelta que Matías le dio. Y cuando me cuenta esto, como de que es una historia, un plano secuencia,
como que nada, habían pasado, bueno, el estreno fue 19 años después de Sábado, seguramente ese primer llamado fue como, habían Una pasado previa. 17 años, qué sé yo, porque nos demoramos en hacerla. Pero me hizo mucho sentido, ¿no? Como que era volver a un origen y para ambos, para él y para mí, como hacer algo con un lenguaje que a los dos nos quedaba muy cómodo y que nos resultaba muy estimulante, ¿cachai? Y bueno, nada, después como que viene la lectura del guión y entonces ya resulta que tiene nada, esta característica del bosque y esta escena inicial del auto y hay como ya al tiro como que empiezan las limitaciones, ¿no? Los pies forzados. Y nada, fue como una tremenda felicidad de esa invitación. La verdad que era como algo un proyecto que para mí es como todo lo que quisiera hacer, ¿cachai? ¿Tú cuando te enfrentaste a Matías, cuando te dijo, esto va a ser un plano secuencia? ¿Cómo, desde lo técnico, cómo lo viste? Acá había como un detalle de lujo que era que íbamos a estar en una locación muy bella, ¿no es cierto? Como de naturaleza, un bosque nativo hermoso, y que tenía la característica eh, eh, o sea, el guión tiene la característica de que hay un permanente peligro con que va a hacerse de noche, ¿no es cierto? Con que todavía es la tarde, pero que si no encontramos al niño va a hacerse de noche y probablemente o muera de frío o puede morir agredido por las bestias que hay ahí, ¿no? Unos Un pumas, puma, qué sé yo, claro. ¿cachai? Entonces, había un personaje muy importante en la historia, un personaje tácito que nadie, ¿no es cierto?, que no se ve, digamos, que es la posibilidad de la noche, ¿no? Entonces, esa primero es como algo como que para mí como fotógrafo era como muy importante que usarlo como un arco narrativo fotográfico, ¿no? Y entonces había que calcular primero a qué hora había que empezar la toma, ¿cachai? Para que al comienzo de la película hubiera como unos rayitos de sol Claro. y que nos enfrentáramos a un bosque como amable y bello, pero que a medida que pasa la película ese sol desaparece y empieza a haber como una sensación más de penumbra, ¿cachai? Entonces, ese fue como un primer como, hito que definía mucho el rodaje, ¿no? Entonces, claro, había que saber cuánto duraba más o menos el guión, ¿cachai? Que eran como 78 minutos, 80 minutos más o menos, eso es como que lo teníamos medio timeado. Y entonces, y luego en el bosque buscar los lugares donde se dieran estas condiciones fotográficas, ¿cachai? Que hubiera, ¿no es cierto?, un sector en donde hubiera presencia del sol al inicio, pero que después de toda la coreografía que había que hacer, como que se llegara a una situación más crítica de luz, ¿cachai? Entonces, hay en el castigo como distintos sets, digamos, como partes de la locación, ¿no es cierto? Que es como la calle, que tenía un cielo despejado, entonces era un lugar donde había más luz en general, y luego en el bosque había distintos puntos donde habíamos marcado las escenas, ¿no? Que tenían que ver como con estos momentos de sol al comienzo, como unos flares que queríamos que hubiera para que se hubiera como una sensación un poco más amable y placentera quizás, y luego a medida que se iba desarrollando la historia, entonces llegar a lugares más fríos y más desprovistos de luz, ¿cachai? En el bosque había algunos claros, Claro. donde también como que contábamos con unos últimos momentos de luz, ¿cachai? Claro, bueno, eso es como así, primer acercamiento a la propuesta fotográfica. Y sobre eso, entonces, hay un par de momentos donde hay unas luces artificiales como cuando se meten al auto, por ejemplo. Entonces,
nuestro equipo eléctrico, que era una persona, entonces que estaba escondido como en un hoyo que al lado del camino, iba como con una fuente, con baterías, y llegaba y después se iba a esconder, ¿cachai? O en algunos momentos en la calle también había como un reflector portátil que se llevaba y luego desaparecía, ¿cachai? Y después de ya determinar entonces el horario en que se iba a filmar y los lugares donde iban a ocurrir las determinadas escenas, había que pensar en cómo era el equipo técnico para poder realizar la toma, ¿cachai? Y ahí también la disposición fue armar una fila de gente. Entonces, una vez que Matías definía qué lente quería usar, que era uno, por razones obvias, Sí. no se podía cambiar, digamos. ¿Esa fue una decisión donde tú estuviste activamente? Claro, hicimos piloteo de varios lentes, ¿cachai? En principio yo tenía como ganas de filmar con un lente un poco más angular, pensando que quería yo como que el bosque fuera más protagónico, pero Matías quería que la atención estuviera como puesta en el elenco, ¿no? Y en la actuación, y entonces optó por ese lente, ¿cachai? ¿Qué Un lentes? 32 milímetros. Luego había que definir con qué diaph uno quería llegar al final, ¿cachai? Para que estuviera bien forzado y que hubiera una sensación de penumbra. Y entonces a determinada hora del día pasaba eso, como que ya quedaba medio subexpuesto. Y entonces a partir de ahí uno contaba como las horas para empezar, ¿cachai? Y te puedo contar una cuestión que era muy lindo también del trabajo fotográfico como en el día a día, porque filmábamos una toma al día, ¿no es cierto? Para que calzara con este horario, para que llegara la noche, como dije. ¿Cuántas tomas hicieron? Hicimos 7 tomas. Bueno, al final de la jornada corríamos yo con Matías a ver la toma y ver cómo había quedado y tomar notas para el día siguiente, ¿cachai? Y cada mañana iniciaba, como después del desayuno, con que yo iba a trabajar con el DIT, con Marcelo Cachesca, y revisábamos la toma en el DaVinci y veíamos como que si estaba todo en regla y tomábamos algunas decisiones para la toma que íbamos a filmar esa tarde, ¿cachai? Por ejemplo, cosas como cuando estábamos en la calle, estábamos con un diaph, por ejemplo, que era como un 5.6, en general 4.5, y entonces cuando entrábamos al bosque había que abrir porque era una situación más oscura, pero, por ejemplo, nos dimos cuenta que funcionaba demorarse un poco en abrir el diaph para tener la sensación de que uno entraba a un lugar más oscuro y de a poco ir compensando, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, todo ese tipo como Un de... poco como lo que pasa con nosotros, con la visión humana, ¿no? Exactamente, como lo que pasa con la visión humana, ¿cachai? Y ese tipo de decisiones íbamos como marcando y tomando nota y para después implementarlas en la tarde, ¿cachai? ¿Cuál fue la toma que quedó? Quedó la toma del día 6, la sexta toma. Oye, ¿y cómo te enfrentaste desde la cámara, me imagino? Aguantar ese rato, una cámara, no sé si necesariamente liviana, pero sí bien equilibrada, ¿usaste algún soporte, tipo un Easy Rig o algo? Mira, sí, lo del Easy Rig era como de cajón una buena idea, sin embargo, como El partíamos en auto. el auto, lo descartamos porque era Ya. como que no iba a caer, ¿cachai? Simplemente. Y después la posibilidad de un estabilizador, que también fue como mi primer impulso, un Ronin, qué sé yo, no era como un lenguaje que quería Matías, ¿cachai? Matías igual estaba buscando un poco el ruido de la cámara en mano. Algo orgánico. Sí, y algo orgánico y algo que se sintiera un poco más documental, ¿cachai? Y menos sofisticado. Y es como, nada, es un lenguaje que usa Matías y a mí me queda muy cómodo, me gusta mucho la cámara en mano. Y optamos por un hand grip como con un hombro. Y entonces, y después probamos varias cámaras. Bueno, hicimos pruebas de a ver si me podía la cámara como 1 hora y media. Entonces me acuerdo como de ir a un rental y agarrar como una Alexa, por ejemplo, y como caminar, que subir escalera, bajar, hacer flexiones, qué sé yo, y como ya. Poner el cronómetro. Sí, real Wow. lo hacía. Ya, una vez que nos dimos cuenta que sí era posible, eh, entonces había que buscar la cámara, ¿cachai? Entonces había algunos requerimientos de producción ejecutiva, como en cuanto a resolución, qué sé yo, ya 4K,
y después también dentro de las diversas cámaras que evaluamos, también nos dábamos cuenta que un factor muy importante a considerar era que tuviera pocos cables, pocos hitos técnicos donde fallar, ¿cachai? Entonces, como la idea del grabador externo la empezamos a descartar, porque era un bosque y no me podía enredar en las ramas, qué sé yo, y como que nada, y al final llegamos a una Sony FX9, que era muy compacta y que tenía como una compresión que permitía como grabar internamente en el, qué sé yo. Poder grabar la hora 20 seguido sin tener Claro, que cambiar tarjeta. sin tener que cambiar tarjeta, que eran puras cosas que sí evaluamos, ¿no? Como que andar con unas V-mount que uno pudiera cambiar y como que hicimos hartas pruebas, pero como que para Matías era muy importante como que no fuera a fallar la toma por una cuestión técnica, ¿cachai? Claro. Sí. Yo encuentro que es muy interesante el trabajo de cámara, mano. Como que logra captar una cosa muy íntima. Y eso yo creo que tiene que ver mucho también con la cercanía, que la cámara como que se acerca en los momentos precisos, se aleja también cuando es necesario, ¿no? Sí, total. Sí, Antonia lo describe muy bien y decía como que ella sentía que estaba haciendo un baile, ¿no? Y claro, y tenía harto de eso, ¿no? Como de una coreografía, claro, donde en los momentos críticos como que yo los dejaba más de lejos y después Claro. y los iba a buscar y todo, sí. Hablando como de la cercanía de la cámara, ¿tú te identificas más con trabajar con la cámara más cerca o quizás mantener más distancia de lo que estáis registrando en términos como de gusto personal? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Yo pienso que me gusta como leer bien el proyecto, leer bien el guión y ver qué es lo que necesita ese guión, ¿cachai? Como que más que privilegiar sí, como un tipo de encuadre, como una especie de sello personal, así para nada. Claro, pero cada proyecto, sí, cada proyecto tiene sus necesidades y sus condiciones. Tuve la suertísima de dirigir la segunda unidad en la Casa de los Espíritus de Faula, y es una producción, o sea, con un diseño de producción alucinante, ¿no? Como en que los sets son una maravilla, son hermosos, un trabajo que hizo Rodrigo Basáez con su equipo. Claro que dan ganas de usar un angular, ¿cachai? Porque como que la cuestión aguanta perfecto, ¿cachai? ¿Ahí estuviste con Arnaldo? Sí, hicimos dupla en esa unidad con Arnaldo, a veces también Manuel Claro, que era como el fotógrafo de la primera unidad, que a veces se cambiaba, que se iba a la segunda, pero pasa eso, ¿no? Y entonces ese proyecto es un proyecto como magnífico, hermoso, de locaciones y de diseño de producción, ¿cachai? Y entonces pide angulares, ¿cachai? Más allá de que también tiene, por supuesto, primeros planos, ¿cachai? ¿Cuando diriges, operas cámara? No, fíjate, no. Prefiero estar en el monitor y con los audífonos, como viendo la actuación, sí. Sí, no tengo la capacidad de encuadrar y de estar atento a la actuación, ¿cachai? Entonces, a veces me toca hacerlo, pero siento que es poco eficiente, ¿no? Como que tengo que ir al playback para ver si es que está bien la toma en términos de actuación. Como que el cerebro ahí funciona como sí, no me da para ambas cosas. Oye, Gabriel, bueno, y tú además eres, como que te voy sumando cosas. Dando capas. Sí, claro, eres vicepresidente de la Academia de Cine de Chile. Sí, actualmente sí. Soy parte del directorio de la Academia de Cine de Chile. Soy vicepresidente y claro, y sí, ha sido muy interesante ese trabajo también. Sorprendente, la verdad que nunca pensé que iba a involucrarme en la academia y menos a que iba como a postular a un cargo y menos aún a que iba a ser elegido, ¿no? Como porque es un cargo como de elección, eh, no elección popular, pero sí elección dentro de los académicos y académicas. Y así que, y sí, ha sido muy lindo el trabajo en ese directorio. Hemos impulsado proyectos muy interesantes. Tú me comentabas que uno de los proyectos es un premio, el premio Liwen. Sí,
Exactamente, ese es como es un proyecto que muy importante para nosotros como Academia de Cine. Es el primer premio que va a entregar la Academia de Cine de Chile y es un premio a la, perdón, un premio a la mejor película iberoamericana. Las academias de cine son agrupaciones que reúnen a todas las personas que hacen películas. Es una agrupación que reúne a todos los oficios que convergen para hacer una película, ¿no? Y esas instituciones son las que eligen a las películas que representan a un país en los premios internacionales. ¿Ok? Ujú. Y también son las instituciones que premian a lo mejor del cine de ese país. En Chile pasa algo excepcional, y es que la Academia de Cine de Chile es una institución muy joven que se fundó recién en el 2018. Entonces, como no había una Academia de Cine de Chile que premiara a lo mejor del cine nacional, ese rol lo asumió el Ministerio de las Culturas. Y el Ministerio de las Culturas fundó el Premio Pedro Siena. ¿Ok? Y entonces ese Premio Pedro Siena se entrega anualmente, hubo ahí una excepción post pandemia, pero se entrega anualmente a cada oficio, ¿no? Al mejor director, mejor maquillaje, guionista, actriz, etc. Y entonces, ese premio no incluye, no considera el Pedro Siena a un premio a una mejor película extranjera ni iberoamericana. Y la Academia de Cine de Chile actualmente logró concretar este anhelo de poder premiar a una película de Iberoamérica. El hecho de entregar este premio es muy importante como un acto de vinculación con el cine de la región y es un acto como de valorar nuestras historias y de crear vínculos, ¿no?, entre las personas que sostenemos esta industria. Y eso es el premio Ligüen. Entonces, como que por primera vez este 2025 va a entregarse. Qué interesante, porque es como, volvemos nuevamente a hablar como de conectar, ¿no? Primero hablamos nosotros como individuos, una asociación como la ACC, y ahora como en lo colectivo, ¿no? Que son las academias, también conectar una a otra. Eso encuentro súper interesante. Sí, muy interesante y muy propio del cine, muy propio de la actividad cinematográfica. Claro. ¿Cuál sería como tu consejo a las nuevas generaciones que quieren como aventurarse en este medio, ¿no? Es una pregunta es una pregunta linda y está hecha como en un momento difícil, igual yo como, porque hay como un contexto global medio hostil, ¿no es cierto? Y Sí. como vi unos días atrás una entrevista a Joshua Oppenheimer y él decía una cuestión curiosa que era como, si yo tuviera que hablarle como a jóvenes que quieren hacer películas, yo les diría como traten de evitar tener ese anhelo, ¿cachai? Porque es algo muy difícil de lograr, ¿cachai? Pero si es que después de tratar de evitarlo, como que insisten, o sea, si realmente es lo que quieren hacer, ¿cachai? Como que prepárense para una cuestión difícil, ¿cachai? Y claro, a mí me parecía como un poco egoísta de su parte, porque es un tipo que ha tenido todas las posibilidades de hacer películas, pero efectivamente creo que es bueno enterarse de que es un camino árido, sobre todo en un contexto latinoamericano del fin del mundo como el nuestro, ¿cachai? Le diría a jóvenes como un comentario que no apuntara como a engañarlos, ¿cachai? Ni a decirles como el cine es súper bacán y todo pasando, qué sé yo. Es una actividad profundamente apasionante, muy entretenida de hacer y muy cuesta arriba, ¿cachai? Y para lograrlo de buena manera es muy importante vincularse con los demás y entender que es una actividad colectiva y que es la única manera de aliviar esta como carga que tiene y esta dificultad que tiene. Es como, sí, vincularse,
empatizar con tu generación y con las demás, empatizar con el mundo, porque el mundo como que te provee de sabiduría y de historias, y el hecho de tener la posibilidad de hacer una narración audiovisual, digamos, es algo que puede tener un impacto muy profundo, ¿cachai? Y como que uno puede emocionar, hacer reflexionar, generar cambios en lo humano. Entonces, como sí es al final del día algo muy bello, ¿cachai? Algo muy bello, pero es una maratón, ¿no? Es como... Claro. Hay que tener aguante, ¿no? Hay que tener aguante, hay que estar bien convencido de lo que se trata y hay que ser como bien humilde y enterarse bien de lo que se trata, ¿cachai? Y no tener como una fantasía de algo que no es. ¿Qué se viene para tu futuro? No sé. Tengo ganas de filmar mucho. Eso también me he dado cuenta con el paso de los años, como que es un oficio que me encanta. Es un oficio que me encanta y que quiero seguir haciéndolo. Y quiero abrazar esta versatilidad que he tenido como por distintas razones, quizás sin buscarla mucho. Me gusta poder como seguir moviéndome entre géneros y entre formatos. De alguna manera como que dificulta un poco las cosas en el sentido de que cuando uno es muy especialista en algo, como que la industria sabe qué es lo que tú haces y entonces... Te encasillan. Claro, te encasillan y te llaman para esto y como que... Y versus que cuando estáis como en muchas cosas, como que eres un bicho raro y como, como que no, claro, no sabes muy bien qué hago, a qué me dedico, qué me interesa, ¿cachai? Pero entonces tiene como esa dificultad un poco, pero también tiene esta cosa como linda como de poder como conocer muchas realidades distintas, ¿cachai? Entonces sí me gustaría en el fondo como, por un lado, seguir filmando y seguir vinculado al cine y al audiovisual y ojalá poder hacer muchas cosas diferentes dentro de ese mágico mundo. Gabriel, ¿tú conoces este libro, no? Sí, lo conozco. Estuve en Ampliar la Mirada cuando Cristiane contó de que lo estaba lanzando y que sí, que haya sido un trabajo súper largo y minucioso. Tremendo libro, Cinematografía Digital, Técnica Estética, por Cristian Lorca, socio CC. Lo sé. Un tremendo manual técnico, pero también habla de la estética y tiene una sección que para mí es tremenda, con la entrevista Lo sé, a varios colegas. Sí. Nosotros, por haber sido parte de esto, te vamos a regalar una copia de Cinematografía Digital para que la tenga y... Ya, oye, pero gracias, qué excelente regalo, el Vaya Libro es genial. Muchísimas gracias a CC. Gracias por esta invitación y por esta instancia de conversación y de conocerse y compartir conocimientos y también por este detallito maravilloso. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por haber venido a Enfoque ACC. Con gusto conversar contigo. Igualmente. Tu trayectoria es tremenda, te felicito. No, gracias, man. Y nada, siga haciendo cosas, que hay una mirada ahí muy, muy interesante. Bacán, loco. Muchas gracias a usted. Un gusto haber estado acá.